Bueno, ¿qué tal? En el video de hoy vamos a ver, voy a adelantar este tema y es ver cómo podemos transformar sistemas analógicos a un sistema digital. Es decir, cuáles son las operaciones o transformaciones necesarias para convertir un sistema que nosotros ya conocemos analógico en uno digital. Entonces, el trasfondo de todo esto es de que si nosotros conocemos el comportamiento de un sistema analógico, ya sea por su respuesta al impulso, su función de transferencia, o su respuesta en frecuencia, la idea es cómo a partir de esto podemos construir un sistema digital equivalente. Aquí nomás para tener un poco de nomenclatura, la respuesta al impulso de un sistema analógico podemos denotarla como HDT, la función de transferencia, HDS, es decir, sacar la transformada de Laplace de esta respuesta al impulso, y la respuesta en frecuencia tenemos HDF. Entonces, aquí la metodología a seguir es en función de qué tipo de sistema queremos obtener en el dominio digital. Y de aquí podemos hacer una gran clasificación. Nosotros recordamos que los sistemas digitales que tenemos pueden ser tanto sistemas con respuesta al impulso finito, que conocemos como sistemas FIR, y los sistemas con respuesta al impulso infinito. En función de qué tipo de sistema que queremos construir, es la metodología a seguir. En el caso más sencillo, es para construir filtros o sistemas FIR. ¿Qué es lo que se hace? En principio, vean, el método más sencillo para obtener un sistema digital a partir de uno analógico es, si tenemos la función de transferencia, nosotros podríamos discretizar esta función de transferencia, es decir, evaluar t para instantes de tiempo dados, donde esta t mayúscula es el periodo de muestreo. Este periodo de muestreo debe cumplir con las características o con las cualidades del criterio de Nyquist. Es decir, si esta respuesta al impulso tiene una frecuencia máxima dada, esta frecuencia de muestreo, el periodo de muestreo tiene que ser tal que la frecuencia de muestreo sea por lo menos 2 veces mayor que la frecuencia máxima de esta respuesta al impulso. ¿De acuerdo? Es decir, si tuviéramos un sistema analógico cuya respuesta al impulso fuera algo así, continuo, lo único que estaríamos haciendo nosotros sería tomar muestras. Y la separación de estas muestras tiene que ser lo suficiente para cumplir con el criterio de Nyquist. Eso es una primera aproximación que podemos tener para construir un sistema digital a partir de uno analógico. Ahora bien, de aquí vienen varias cuestiones a considerar. Primero, ¿qué pasa cuando la respuesta al impulso de nuestro sistema analógico es de duración infinita o muy grande por lo menos? Bueno, si quisiéramos convertir esa respuesta al impulso analógica en una digital, posiblemente nos conllevaría muchas muestras. Algo que se pudiera hacer es recortar esta respuesta al impulso a que tenga una duración dada. Ese recorte puede ser, por ejemplo, aplicando en el dominio del tiempo una ventana que puede ser una ventana cuadrada, una ventana de Hamming, etc. Y a partir de esa respuesta al impulso ventaneada, ahora sí, tomar muestras. El detalle de esto es de que
Al aplicar una ventana, estamos distorsionando la respuesta al impulso de nuestro sistema analógico. Entonces, no debemos de esperar que se comporte exactamente de la manera digital. Sin embargo, podemos nosotros controlar esa distorsión. ¿Qué tanta distorsión queremos? Pues depende de qué tan grande sea nuestra ventana. Por ejemplo, si nosotros vemos que nuestra respuesta al impulso analógica, conforme va pasando el tiempo, ya sus amplitudes es muy pequeña, es decir, que la energía se concentra en cierta región, pudiéramos nosotros aplicar esa ventana nomás a esa región o para quedarnos con esa región y descartar el resto. ¿De acuerdo? Entonces esa es una posibilidad a partir de la respuesta al impulso del sistema. Y con esto vean que estamos obteniendo un filtro FIR, es decir, el número de muestras que tenemos de esta respuesta al impulso sería un número finito. Y con eso ya obtendríamos una respuesta al impulso discreta. Y ustedes ya saben cómo tratar esos sistemas a partir de la respuesta al impulso discreta. Es decir, si quisieran conocer la salida de ese sistema a partir de una entrada, lo único que tienen que hacer es convolucionar esta respuesta al impulso discreta con la señal de entrada. ¿De acuerdo? Esa es una posibilidad a partir de un sistema analógico. Lo mismo ocurre si nosotros conocemos la respuesta en frecuencia. Es decir, si nosotros conocemos cuál es la respuesta en frecuencia de nuestro sistema, por ejemplo, que este fuera nuestro espectro de frecuencia de magnitud, por ejemplo, lo que nosotros podríamos hacer es tomar muestras de esta respuesta en frecuencia y tratar estas muestras como las componentes de nuestra transformada discreta de Fourier. Es decir, esta sería una componente frecuencial de la DFT, esta sería otro, así sucesivamente. De nuevo, la separación que existe entre componente frecuencial y componente frecuencial va a estar dictaminada en cuál es la frecuencia máxima de nuestro sistema. Supongamos que aquí es nuestra frecuencia máxima. Entonces, en función de eso, en función de este parámetro, va a estar determinada esta separación. Es decir, frecuencia de muestreo va a ser mayor o igual a 2 veces la frecuencia máxima. Y la determinación de la cantidad de muestras va a estar en función de la señal que tengamos en el dominio del tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, esa es otra posibilidad. Ahora bien, para hacer el procesamiento en el dominio de la frecuencia, nomás recuerden, si nosotros tenemos la señal de entrada x de n y conocemos su respuesta en frecuencia, que en este caso ya sería una respuesta digital, por ejemplo, h de k, por ejemplo, para hacer el procesamiento sería esta señal que está en el dominio del tiempo, sacarle la transformada rápida de Fourier o la transformada discreta de Fourier, hacer la multiplicación elemento a elemento de cada uno de esos elementos de la transformada de Fourier y multiplicarlo por esta respuesta en frecuencia. Y lo que tendremos aquí a la salida sería la respuesta en frecuencia de todo este sistema ante este estímulo, ¿de acuerdo? Si lo quisiéramos en el dominio del tiempo, lo único que tendríamos que hacer es que esa señal tendríamos que sacarle la transformada inversa de Fourier. ¿Ok? Ambos casos nos conllevan un sistema que va a tener respuesta al impulso finito. ¿De acuerdo? Tanto el del ventaneo que mencionamos hace un momento, como el de partir de la respuesta en frecuencia y tomar muestras de esa respuesta en frecuencia. ¿Ok? Bueno. La que es un poquito
más sofisticada o más complicada, bueno, no complicada, un poco más sofisticada, es trabajar a partir de funciones de transferencia que están en el dominio analógico. Veamos qué podemos hacer con eso. En este caso, al trabajar con estos, nos puede dar pie, de lo que vamos a ver ahorita, nos puede dar pie a sistemas que son del tipo IR, respuesta al impulso infinito. ¿De acuerdo? Aunque también podríamos construir filtros FIR a partir de esta, pero bueno. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? La idea detrás de esto es, si nosotros tenemos una función en el dominio de S, la idea es encontrar una función tal que nos convierta esta función de S en una función de Z, es decir, alguna transformación que convierta S en Z. Puesto en otras palabras, es encontrar una función de S tal que al transformar S nos genere Z. Para encontrar esa función, de nuevo, tenemos dos posibilidades. La primera, que es la más sencilla, es tratar de aproximar la derivada, que es una función continua, en algo discreto que nos sirva ahora. Entonces partamos del principio. La derivada con respecto al tiempo de una función x de t la podemos definir como, como un límite de este cociente, ¿no? Es decir, ese límite, cuando evaluamos una función en un punto y le restamos esa misma función desplazada ligeramente en el tiempo, dividido entre ese incremento, ¿de acuerdo? Es decir, si lo podemos ver gráficamente, como si esta es nuestra función, la derivada sería el límite de evaluar en este punto, en este otro punto, este incremento es delta t, y lo que estaríamos haciendo es este incremento de aquí a aquí sería esta diferencia, entonces el límite se define como el cociente de este incremento entre este incremento, cuando este incremento tiende a cero, ¿de acuerdo? Ahora bien, aquí lo interesante es de que a partir de la definición, la derivada la podemos ver como una resta, o bueno, es una resta cuando este término tiende a cero, ¿de acuerdo? Entonces, una primera aproximación que podemos hacer de la derivada es decir, que esto de aquí es aproximadamente igual a x de t menos x de t menos delta t y multiplicado por un escalar. El escalar sería este valor que tenemos aquí. Si lo vemos en tiempo discreto, sería x de nt menos, bueno, x de n por t menos x de n menos 1 por t dividido por ese escalar, ¿no? En este caso, ese escalar ahora es t. Es decir, agarramos nuestra señal y estamos haciendo nosotros artificialmente que ese incremento delta t ahora se llame t. Y esto es lo que tendríamos. Y vean, esta es la muestra x de n, esta sería la muestra x de n menos 1. Es decir,
restamos dos muestras consecutivas y lo dividimos entre el periodo de muestreo. Y esa es una primera aproximación que podemos tener de nuestra derivada. Ya expresado con la notación que nosotros conocemos de señales discretas, podemos decir que esa derivada sería x de n menos x de n menos 1 entre el periodo de muestreo. ¿De acuerdo? De esa manera, si nosotros agarramos una señal analógica y la discretizamos, la derivada de esa señal la podemos aproximar mediante esta función discreta, ¿no? Es una muestra menos la muestra anterior dividida entre el periodo de muestreo. ¿Para qué sirve esto? Vean, si ustedes conocen la función de transferencia, saben que esa función de transferencia se obtuvo a partir de utilizar la transformada de Laplace en una ecuación de diferencias, ¿de acuerdo? Por ejemplo, delta de xt entre delta t más x de t igual a 0. Tal vez esa es su ecuación de diferencias. Entonces lo que podríamos hacer nosotros ahora es sustituir esas derivadas por esta función. De hecho, yéndonos un poco más allá, veamos qué pasa si lo trabajamos en el dominio de Laplace. ¿Cuál es la transformada de Laplace de la derivada de una función? Bueno, si x de t se transforma a x de s, la derivada de x de t con respecto de t se va a transformar en el dominio de Laplace a s x de s. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, ¿cuál es la transformada z de esta parte de acá? Si x de n se transforma a x de z, x de n menos 1 se va a transformar en z a la menos 1 por x de z. Entonces, este término de acá es igual a x de z que multiplica a 1 por z a la menos 1 entre ts. ¿De acuerdo? Entonces, agarrando esta expresión que tenemos aquí, tendríamos transformada de Laplace de este lado, nos dice que es sx de s. Y eso es aproximadamente igual a x de z que multiplica 1 z a la menos 1 entre ts. ¿Ok? Entonces podríamos decir en principio que x de s y x de z es nuestra función que está transformada, ¿de acuerdo? Entonces pudiéramos pensar que esto es similar de alguna manera. Y a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Si suponemos que este y este son similares o iguales, lo que obtendríamos es una equivalencia de S, en donde S podríamos decir que es aproximadamente igual a 1 menos z a la menos 1 entre ts. ¿Ok? Y esta es nuestra primera aproximación. Es decir, si ustedes tienen la función de transferencia en el dominio de Laplace de un sistema y lo quieran volver digital, lo único que tienen que hacer es, cada vez que se encuentren ese, sustituirlo por esta función de z y el resultado que obtenga va a ser una función de transferencia, pero ya en el dominio z. Este primer método se conoce como aproximación de la derivada. Voy a poner acá arriba. Aproximación de la derivada. ¿Ok? Veamos cómo funciona. Por ejemplo, supongamos que ustedes ya conocen perfectamente el comportamiento de este sistema analógico. ¿De acuerdo? De hecho, este es un filtro pasabajas.
¿ok? Supongamos que este es R, este es C. ¿A qué sería igual el voltaje de salida en función del voltaje de entrada? Bueno, una manera de analizarlo esto es trabajarlo en el dominio de Laplace, ¿no? Este sería V in ds, este sería V out ds. Esta impedancia sería 1 sobre SC y esta impedancia de acá sería R. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera, el voltaje de salida sería V in ds 1 sobre SC entre R más 1 sobre SC. ¿Ok? Haciendo un poco de álgebra. Vein de S. Y esto a final de cuentas es Vein de S que multiplica a 1 sobre SRC más 1. De aquí podríamos obtener la función de transferencia en el dominio de Laplace, que sería V out ds entre Vein ds y sería 1 sobre SRC más 1. ¿De acuerdo? Si nosotros quisiéramos obtener, bueno, a partir de esto, esta sería la transformada de Laplace de este sistema. Nosotros, modificando los valores de R y de C, podemos controlar la frecuencia de corte, etcétera, ¿no? Bueno, de hecho, en este caso nomás la frecuencia de corte, porque este es un filtro de primer orden. Ahora bien, si nosotros quisiéramos volver digital este filtro, lo único que tendríamos que hacer es sustituir S por esta transformación que tenemos aquí, 1 menos Z a la menos 1 entre TS, donde la frecuencia de muestreo se escoge tal que sea por lo menos 2 veces más que la frecuencia máxima de nuestro sistema. En este caso, la frecuencia máxima de nuestro sistema tiene que abarcar la frecuencia de corte de este filtro, ¿no? Por ejemplo, si es un filtro que corta a 1 kHz, supongamos, ¿no? Pero va a trabajar audio, entonces posiblemente nosotros escogeríamos la frecuencia máxima para que abarque la señal de audio, es decir, 44 kilomuestras por segundo, ¿no? Porque esa es la señal con la que estaríamos trabajando, ¿no? Entonces, en función de eso, escogeríamos TS. Entonces, pues básicamente lo que tendremos de filtro digital sería 1 sobre 1 menos Z a la menos 1 sobre TS que multiplica RC y todo esto más 1. Y esto de acá ya es la función de transferencia en el dominio Z de este filtro, ¿de acuerdo? De hecho, posiblemente podríamos hacer un poco más de manipulaciones algebraicas para ver qué es lo que pasa. Pero bueno. Bueno, hagámoslo. Tal vez nomás para facilitarnos un poco la vida. Podemos hacer lo siguiente. Vean que lo único que hice fue factorizar el RC, que es una constante. Si hacemos la sustitución que les acabo de decir sobre esta función,
lo que tendríamos sería y esto, ¿qué más le podemos hacer? Bueno, llamemos alfa igual a 1 sobre RC. Hago estos pasos para no hacer tanta manipulación algebraica. Alfa, alfa. Entonces esto sería alfa 1 entre ¿de acuerdo? Voy a continuar acá arriba. Entonces esto sería alfa ts, este pasa para acá, 1 menos z a la menos 1. Sí. 1 más alfa ts menos z a la menos 1. Y si no están tan a gusto con z a la menos 1, podemos multiplicar arriba y abajo por z, y al final de cuentas lo que vamos a tener es alfa ts z y ya nomás para dejarlo un poco más claro, ajá, ahí está. Es decir, este sistema analógico que tenía un polo, el polo de hecho se encontraba en 1 sobre RC, se convirtió en un sistema digital que podemos ver que es tanto un polo como un cero. El cero se encuentra en 0 y el polo se encuentra en esta posición, 1 entre 1 menos alfa ts. ¿De acuerdo? Y nomás para que se den una idea, por ejemplo, si graficamos el diagrama de polos y ceros de esto, aquí está el 0. Vean, este término de acá es positivo, entonces 1 más un término positivo va a ser algo mayor que 1, entonces este término de acá siempre va a ser una fracción entre 0 y 1, por lo tanto el sistema es estable y este polo queda dentro del círculo unitario, ¿de acuerdo? De hecho se va a encontrar en alguna posición en este tramo de eje, ¿de acuerdo? Ahorita yo lo marqué así. Y si recuerdan, cuando veíamos la relación que existe entre transformada Z y la transformada de Fourier, a partir de este polo se forma como un cono de tal manera que en la vecindad del círculo unitario, en este punto, tenemos mayores valores y después va decrementándose, ¿de acuerdo? Y vean, estos componentes frecuenciales son las que corresponden a las bajas frecuencias, es decir, que la respuesta en frecuencia sería algo así.
es decir, se está comportando como un filtro pasabajas, que es lo que estábamos buscando. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, como veíamos, este filtro que acabamos de hacer, que en un principio de manera analógica se comportaba como un filtro pasabajas, vemos que el filtro digital equivalente también se va a comportar como un filtro pasabajas, que eso es lo que buscábamos, ¿de acuerdo? La idea detrás de esta transformación, es decir, de transformar de S a Z, es la siguiente. En principio, en todas las transformaciones que vamos a ver, lo que se busca es, si este es nuestro plano S, donde este eje es sigma y este eje es j omega, este es el plano S. Ustedes si recuerdan, si cae un polo en el semiplano derecho, decimos que el sistema es inestable. Si cae en el semiplano izquierdo, decimos que el sistema es estable. Lo que buscaríamos hacer nosotros con las transformaciones de S a Z es que, por ejemplo, este es nuestro plano Z, este es nuestro círculo unitario, lo que buscaríamos es que en principio todos los puntos que se encuentren en el semiplano derecho del plano S se mapeen a la parte externa del círculo unitario y todos los puntos que se encuentren en el semiplano izquierdo de alguna manera se mapeen adentro del círculo unitario. Y como caso límite, todos los puntos que se encuentran en el eje J omega de alguna manera se mapeen en la circunferencia unitaria. Eso es lo que buscaríamos en principio. ¿Y para qué queremos eso? Por ejemplo, si en nuestro sistema analógico tuviéramos un par de polos en el semiplano derecho, sabiendo que es inestable, lo que buscaríamos es que al hacer la transformación también se mapeen afuera del círculo unitario para que el sistema siga siendo inestable. O si tenemos polos en el semiplano izquierdo, pues se mapeen adentro del círculo unitario para que el sistema siga siendo estable. ¿De acuerdo? Ahora bien, el caso de la aproximación, de esta aproximación de la derivada, es de que esa transformación no es del todo efectiva por la manera como se hace el mapeo de todos estos puntos. En este caso, si este es nuestro plano Z y este es nuestro círculo unitario, sabiendo que esta distancia de aquí a aquí es 1, lo que va a estar sucediendo es que todos los puntos del semiplano izquierdo del plano S se van a mapear adentro de esta circunferencia que está centrada en punto 5 y tiene radio punto 5, lo cual cumple de que estos puntos se mapeen dentro del círculo unitario, ¿de acuerdo? El detalle viene es de que todos los puntos en el semiplano derecho del plano S se van a mapear afuera de esta circunferencia, es decir, pueden caer incluso en esta porción, pero también en esta parte dentro del círculo unitario. Es decir, que con esta transformación podemos hacer que sistemas que antes eran inestables, al utilizar esta transformación se vuelvan estables, ¿de acuerdo? Y todavía más allá, algo que es un poco más crítico es de que todos los puntos del eje J omega se van a mapear en el contorno de esta circunferencia, ¿de acuerdo? Ahora bien, si ustedes recuerdan cuando vieron transformada de Laplace, la relación que existe entre la transformada de Laplace y la transformada de Fourier es la evaluación de la función de transferencia sustituir S. Bueno, si tenemos la función de transferencia h de s, es sustituir h de s, sustituir s por j omega, es decir, la evaluación en todos los puntos de este eje, ¿de acuerdo? Vean que ese es la evaluación de esos puntos nos da el comportamiento en frecuencia de ese sistema, ¿ok? Entonces, aquí el punto importante
es, por ejemplo, este punto se mapearía a este punto de aquí, lo cual está genial. Sin embargo, conforme nos vayamos desplazando sobre este eje, se van a ir mapeando sobre estos puntos, pero nosotros quisiéramos que se mapearan sobre estos otros puntos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo primero que podemos inferir? Para bajas frecuencias, por ejemplo, de aquí hasta acá, si nos desplazamos más lejos, iremos hacia más alta frecuencia. Para bajas frecuencias vemos que más o menos se empalman los puntos, no exactamente, pero se empalman. Pero conforme va incrementándose la frecuencia, cada vez existe una mayor separación y eso es lo que no queremos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es a lo que quiero llegar con esto? Es de que esa aproximación por derivada funciona para sistemas cuyo comportamiento o la mayor parte de su comportamiento se encuentra en las bajas frecuencias. Es decir, pudiera servir esta aproximación si quisiéramos transformar un filtro pasabajas, por ejemplo. Pero si quisiéramos transformar un filtro pasaltas o algo que tuviera un comportamiento frecuencial más cercano a las altas frecuencias, esta primera aproximación no funcionaría. Entonces, para abordar ese punto, ese tema, bueno, para abordar ese inconveniente, mejor dicho, lo que tenemos es otro tipo de transformación. Esa otra transformación se conoce como transformación bilineal. La voy a poner así. Transformación bilineal. ¿De dónde sale la transformación bilineal? Vimos que en la aproximación por la derivada lo que estamos haciendo es tratar de aproximar la derivada de una función, es decir, tratar de aproximar esta derivada, ¿de acuerdo? En la transformación bilineal lo que vamos a tratar de hacer es tratar de aproximar ahora la integral de esta función, ¿de acuerdo? De hecho, la manera de aproximar esa integral es mediante lo siguiente. Bueno, creo que voy a dibujar un poco más exagerada esta función para que se vea el concepto. Supongamos que tenemos esa función. Así. Entonces, ¿cómo aproximamos la integral desde este punto hasta este punto de esta función? Pues lo podemos hacer por áreas, ¿no? Sabemos que la integral bajo la curva de una curva es su área, ¿no? Entonces esa área la podemos aproximar como el área de este rectángulo más el área de este triángulo, ¿de acuerdo? Entonces, considerando eso, podemos aproximar, bueno, considerando eso, hacemos un procedimiento similar al que hacíamos para obtener la transformación de la aproximación de la derivada y llegaríamos, es decir, tendríamos que la integral desde un punto A hasta un punto B de x de t dt se puede aproximar mediante la integral como 1 sobre s, x de s, bueno, va un poco más allá el análisis. En el libro creo que está mejor explicado para que lo vean. Pero bueno, el detalle es de que al hacer la manipulación algebraica necesaria, podemos llegar a una expresión de esta forma. Decir que S es igual o se aproxima a 2 sobre T, que multiplica a 1 menos Z a la menos 1 entre 1 más Z a la menos 1. ¿De acuerdo? Donde esta T, TS, es nuestro periodo de muestreo. ¿De acuerdo? En principio esta aproximación es más precisa o certera que la aproximación de la derivada. ¿Por qué?
Porque esta sí cumple con el criterio que habíamos dicho anteriormente. La voy a poner por acá arriba. S, 2ts, 1 menos z a la menos 1, 1 más z a la menos 1. Ok. ¿Por qué es más precisa? Bueno, si partimos de nuestro plano S, este eje es J omega, este eje es sigma. Lo que estamos haciendo con esta transformación es que ahora en nuestro plano Z con círculo unitario como el que estoy poniendo ahí, todos estos puntos, todos los puntos del semiplano derecho se van a mapear afuera del círculo unitario todos los puntos del semiplano izquierdo. Vamos a ponerlo con bolitas. Vamos para hacer la distinción entre dos regiones. Se van a mapear adentro del círculo unitario. No necesariamente en el orden que la estoy dibujando. Nomás quiero hacer la precisión de que todos estos puntos se mapean aquí adentro. Y todos los puntos del eje J omega que va desde menos infinito hasta infinito se van a mapear alrededor de este círculo unitario. Es decir, todo este número infinito de puntos se va a mapear en todos estos puntos del círculo unitario. De hecho, aquí el punto importante es de que esa transformación de estos puntos a los puntos del círculo unitario tiene que ser tal para que acá se acomoden todos esos puntos, ¿de acuerdo? Todos los puntos que tenemos acá, que es de menos infinito a infinito, tienen que caber en esta circunferencia. Y de hecho, la función que relaciona estos puntos del eje J omega con los puntos del círculo unitario está dado por, bueno, si este ángulo lo llamamos, bueno, vamos a llamarle J omega mayúscula y este omega minúscula. Ese ángulo, omega minúscula, va a estar relacionado con esta omega mayúscula como 2 tangente inverso de omega mayúscula por t, ts, entre 2. Lo cual hace que sea una transformación no lineal, ¿no? Si lo graficáramos esta transformación, creo que se ve. Este eje sería sigma t y este eje sería omega. Vemos que conforme va creciendo la frecuencia analógica, conforme se va acercando hacia infinito, se va agolpando todas esas frecuencias, se están acumulando en una frecuencia digital máxima. Es decir, todas las altas frecuencias se van a empezar a acumular en esta región, ¿de acuerdo? Y bajas frecuencias, por ejemplo de aquí a acá, tienen más o menos una transformación lineal con esta omega. Es decir, si esta es una frecuencia y este es el doble de la frecuencia, más o menos pudiéramos esperar que si a esta le corresponde esta frecuencia digital, esta otra frecuencia más o menos le va a corresponder el doble de la frecuencia digital, ¿de acuerdo? Pero eso es para cuando las frecuencias son relativamente bajas, ¿de acuerdo? Pero función es algo que nosotros tenemos control. ¿Cómo tenemos control sobre esta región lineal? Pues aumentando o disminuyendo la frecuencia de muestro, que es esta T, ¿de acuerdo? Si hacemos TS cada vez más pequeña, este rango de frecuencias podemos hacerlo crecer más y tener ese comportamiento
más lineal, ¿de acuerdo? Pero a final de cuentas, eso lo dicta nuestra frecuencia de muestreo. Muy bien, entonces, este de aquí tiene un mejor, esta transformación tiene un mejor desempeño que la de la aproximación por derivada. Ahora bien, aquí el detalle con esto es de que si ustedes ya tienen un sistema analógico que saben cómo se comporta y lo diseñaron perfectamente bien para que se comporte de esa manera, de manera analógica, ustedes pueden convertirlo en digital, nomás haciendo esta sustitución. Es decir, si ya tienen HDS, su función de transferencia en el dominio de Laplace, lo único que hacen es sustituir S por esta función de Z y lo que obtengan es su función de transferencia en el dominio digital, en el dominio de Z, ¿de acuerdo? Y eso es algo con la que ya podrían ustedes, ¿cómo se llama? Trabajar de manera digital, ¿no? Ahora bien, si se dan cuenta, por ejemplo, el Toolbox de MATLAB justamente utiliza esta aproximación para hacer la conversión de filtros analógicos a filtros digitales. Es decir, si ustedes abren el Toolbox y le dicen diseñar un filtro IR Butterworth, realmente lo que estaría haciendo es diseñando un filtro analógico y posteriormente aplicar esta transformación para obtener el filtro digital. Y ese filtro digital se comportaría de la misma manera que el filtro analógico, pero trabajando en el dominio digital. ¿Ok? Entonces, esto es sumamente importante. Esta es la transformación bilineal, ¿de acuerdo? Es algo que sí deberían de conocer, o por lo menos aprender bien. Y ahí ya nomás es básicamente pura talacha, ¿no? Es pura manipulación algebraica para obtener la función de transferencia en el dominio digital. Es decir, obtener la función HDS, hacer la sustitución, hacer mucha manipulación algebraica para ya obtener la función de transferencia digital. Lo bueno es de que tenemos computadores que pueden hacer ese trabajo por nosotros, ¿no? Y bueno, con esto creo que podemos terminar el video de hoy. Posteriormente voy a subir un video de un ejemplo desde el principio al fin de un sistema analógico en donde se haga la transformación, utilice la transformación bilineal y tener así ya el filtro digital y posteriormente la implementación digital para ver cómo se obtiene o qué es lo que obtenemos más bien. Bueno, entonces con esto terminamos el video de hoy y bueno, hasta la próxima.